licenciado, le pido por favor, ándale, que pongan el banner, porque en una de esas me lo andan promocionando en otros lados que no es la Suprema Corte. César Gutiérrez, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, mi querido Manuel. Fíjate que consternado con lo que estoy escuchando, me parece, y lo dice muy bien la ministra Yasmín Esquivel, que no es posible que con un procedimiento administrativo, si bien es cierto es una facultad de una ley secundaria que se le otorga a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ellos se quieran constituir como poder legislativo y que puedan ir en contra del constituyente permanente, que es la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, me parece muy grave porque ellos mismos saben que están tratando de crear una crisis constitucional. No tienen facultades para revisar, porque imagínate que ellos determinaran que pueden ir en contra de las reformas del poder legislativo, que es el único poder que puede llevarlas a cabo. Entonces, de facto, ellos se estarían convirtiendo en poder legislativo, situación que no puede ser porque hay una invasión de poderes. Y eso es lo que nosotros hemos explicado muchas veces, Manuel, es el famoso lawfare o la guerra jurídica que se intenta hacer. Y entonces, ¿dónde quedó toda esa palabrería que se tiene que defender la ley porque la ley es la ley y que no importan los intereses de terceros cuando lo importante es que se cumplan con los procedimientos? Me parece muy grave lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. Escuché algunos posicionamientos también de algunos otros ministros que incluso los veía tratando de justificar algo en lo cual ellos no creían. ¿Y por qué considero que es grave? Porque ya es un reto abierto por parte de la Suprema Corte de Justicia en contra del Poder Legislativo y en contra del Poder Ejecutivo. Y lo importante sería cuál es el interés de hacer esto, porque imagínate el precedente que ellos están dejando. De facto, la Suprema Corte de Justicia podría determinar qué leyes se apliquen o qué leyes no se apliquen, simple y sencillamente porque ellos se pueden considerar tener atribuciones que no les corresponden. De hecho, el ministro Pardo Rebolledo popularmente se dice, pues últimamente yo puedo hacer lo que se me hinche ¿no? Eso es lo que se dice coloquialmente, pero como ellos son propios y no lo pueden decir así tal cual, tú que eres abogado, querido César, quiero que me traduzcas a tu interpretación qué significa esto que dice Pardo Rebolledo, que abro cita, dice, nosotros podemos ejercer esa facultad. Vamos a ver y escuchar. Pero insisto, esos argumentos en este caso no son aplicables, en primer lugar, porque estamos en presencia de una consulta a trámite. No estamos debatiendo el contenido de la resolución que pudiera llegar a dictarse en este caso. Y por otro lado, me parece que la promoción de esta solicitud por parte de diversos juzgadores y juzgadoras federales es en el sentido de que esta Suprema Corte ejerza la facultad que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica. Esa facultad, ya también se ha mencionado aquí, consiste en vigilar o velar por la autonomía y la independencia de los órganos jurisdiccionales. ¿Cómo se puede llevar a cabo? Bueno, pues el legislador estableció una serie de hipótesis o de facultades definidas ahí que no son limitativas porque la última fracción establece la posibilidad de incluir hipótesis análogas a las anteriores. Pero para mí lo más importante también, yo soslayo un poco el tema del reencauzamiento, porque en realidad lo que se está solicitando es el ejercicio de esa facultad y nosotros podemos ejercer esa facultad en cualquiera de las hipótesis de las fracciones que ahí se contienen, incluso hasta en casos análogos de acuerdo con la última fracción. Así es que yo me separaría concretamente del tema del reencauzamiento y iría de manera directa al ejercicio de la facultad esencial que está regulada en este artículo 11. Estamos facultados, háganle como quieran. Pa' pronto, estimado César Gutiérrez. ¿Qué procede? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Lo van a hacer? ¿Lo va a acatar? No, de entrada lo van a hacer. De entrada lo van a hacer, Manuel, ya lo están haciendo, ya votaron. Esa revisión no es solo revisión, es la revisión que es el primer paso para querer declararla inconstitucional.
no solo es eso, acuérdate que ellos, lo que está diciendo Pardo Rebolledo es, nosotros tenemos la facultad, les guste o no, pero está citando una ley reglamentaria, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia. El problema viene aquí, entonces tú le estás dando mayor valor a una ley reglamentaria sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que te hablaría que tú no tienes facultades para ver si una reforma constitucional es constitucional o no, por lo mismo se llama reforma constitucional y de facto se quieren erigir como poder constituyente. Pero da una justificación, por así decirlo, dice, es que no podemos discutir si tenemos las facultades o no, porque el artículo 11 nos da esa facultad. No pueden ustedes hablar de cuál va a ser el sentido de la resolución, porque el sentido de la resolución todavía no lo conocemos y no lo sabemos. Pero en pocas palabras él está diciendo, nosotros podemos revisar porque nosotros tenemos esa facultad, les guste o no les guste. Por eso me parece que la respuesta del presidente del Senado es muy precisa. Pues la reforma se va a llevar, les guste o no les guste, porque como tú vas a poder, y entendámoslo de esta manera, la supremacía constitucional es la Constitución. Incluso la Constitución está por encima de los tratados internacionales. Cuando entra en conflicto con la Constitución, siempre estará por encima de la Constitución. Y me vienes a hablar que por medio de una ley reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia tienes facultades para ir en contra de lo que establece la Constitución. Esa es la parte ilógica de esto. Y más hablando con cuestiones de carácter administrativo. Pero aparte hay un grave conflicto de intereses porque ellos se están convirtiendo en juez y parte. Las quejas vienen por diversos magistrados y diputados, que son las que lo presentan ante la Suprema Corte de Justicia. Recordemos algo. Las únicos realmente órganos o entes jurídicos que tenían facultades para hacer valer una controversia constitucional es un grupo político que tenga el 33.3%, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, situación que no tienen. Por eso, aunque lo he criticado, me parece lo importante del trabajo político que hicieron para sumar a una persona como Yunes. Por eso yo decía, amo la traición, pero odio al traidor, ¿no? Pero es muy importante y ahorita lo vemos. 2, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque considerar la comisión que existen violaciones graves a los derechos humanos. Como no se da ninguno de los supuestos, todo lo demás que han intentado y que han buscado es por medio de argucias legales y jurídicas chicanas, les conocemos o les llamamos, el tratar de frenar un hecho que es la reforma al Poder Judicial, que además ya está publicada, ya se inició un procedimiento electoral, ya fue notificado el INE y que no puede ser detenida por estas funciones que ellos están manifestando. Porque este es el primer punto, mi querido Manuel, es votar para analizar si los ministros, de acuerdo a este artículo 11, tienen o no las facultades para analizar que la reforma al Poder Judicial pueda ser inconstitucional o ilegal. El problema viene aquí. ¿Cuál será se dictará una suspensión respecto a la reforma judicial? Y ahí es donde vamos a entrar en otro problema y habrá una crisis constitucional, y esta es la famosa lawfare, la famosa guerra jurídica. La Suprema Corte de Justicia no puede determinar cuando se está hablando de derechos propios de los mismos ministros. Hay un claro conflicto de intereses y no les importó y están sacando simple y sencillamente las frustraciones de lo que ellos están arrastrando para decir, pues les guste o no les guste, con una ley secundaria nosotros tenemos facultades para ir por encima de la Constitución. Yo creo así de ilógico. Yo creo que desempolvaron todos los libros de las leyes interiores de la Corte para buscar un vacío legal, una laguna jurídica para ver si algo funcionaba y se han arriesgado con esto. Pero César, me interesa mucho el timing político. Tú te acordarás, lo platicamos aquí, que Norma Piña hace, ¿qué será? Un mes, había planteado la idea de consultar si la reforma judicial se revisara. O sea, esto no es nuevo, lo de la revisión, y te acordarás que esa revisión incluso se la compartió al ministro José Luis González Alcántara Carrancá, y Alcántara Carrancá dijo, no, yo no me voy a meter en esos asuntos, no me voy a meter en esas broncas,
y siguieron con el curso, o sea, ya estaban, digamos, resignados a aceptar su destino. ¿No te parece, estimado César, que esperaron, y a lo mejor es polémica la pregunta, pero lo creo firmemente, si no, no te la estaría haciendo? ¿Acaso los ministros de la Corte, en concreto Norma Piña, esperó a que se fuese el expresidente López Obrador para ahora sí concatenarse con los ministros y admitir la revisión ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum? Mira, lo que pasa es que eran recursos distintos, man. Lo que hicieron en su momento fue tratar de hacer valer una controversia constitucional por parte del PAN, utilizando un precepto de un estado de la República, en aquel entonces de Chiapas, si no mal recuerdo. Y lo que hizo el ministro fue decir, yo no puedo decidir y aparte no puedo darle efectos suspensivos, ¿no? Simple y sencillamente, sí resolveré, no voy a resolver a favor de la petición que está haciendo el Partido de Acción Nacional. Pero creo que en política, ¿no? Y en los tiempos jurídicos no existen coincidencias. Me parece que ellos están subestimando a la doctora Claudia Sheinbaum, a la presidenta constitucional de México, pensando que a lo mejor a ella le pueden intentar hacer una jugarreta que no se atrevieron a hacer con el presidente López Obrador. Y yo te puedo decir, mi querido Manuel, que la apuesta les va a salir muy mal, porque si algo ha demostrado la doctora es que es una mujer firme, es una mujer de leyes y de respeto, pero es muy firme. Y me parece que ellos lo que están intentando, y como tú lo decías, es buscar todos los recursos legales y no legales para tratar de suspender una reforma. Fíjate, qué curioso, los abogados que han tenido la oportunidad de postular en diferentes materias, por lo general en materia penal, sabemos que para llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos deben de pasar cerca de 2 años para que te den fecha para una audiencia. Y curiosamente ellos ya les dieron audiencia en unos días, ¿no? Podrían decir que a lo mejor es por la importancia del caso o también porque hay intereses particulares que están manejando aquí. Me parece que lo que ellos están buscando es victimizarse, utilizar un precepto legal que no puede estar por encima de la Constitución, y me parece que lo que quieren es generar eso, una crisis constitucional, apostándole a que la doctora Claudia Sheinbaum va a ser prudente y no va a llegar y va a seguir ejecutando lo que es la reforma al Poder Judicial. Y creo que apostaron mal. Me parece que la doctora Claudia Sheinbaum es mucho más firme que el presidente López Obrador, pero como no la conocen todavía como presidenta, le están jugando al vivo y me parece que van a ver la respuesta, la misma, que va a ser contundente. César Gutiérrez Priego, incluso hay un argumento que ya están usando los ministros y defensores del Poder Judicial. González Alcántara Carranca afirma que hace 10 años, cuando se aprobó la reforma energética de Enrique Peña Nieto, los abogados del entonces naciente partido político Morena metieron revisar la constitucionalidad de la reforma energética. Estos abogados eran Ernestina Godoy y Adán Augusto López Hernández. En ese momento, Adán Augusto López Hernández, en 2014, y Ernestina Godoy le pidieron a la Suprema Corte revisar la constitucionalidad de una reforma. Y dice Alcántara Carranca, bueno, ellos lo hicieron hace 10 años y nadie los culpó de golpistas. ¿Por qué nos culpan a golpistas a nosotros? Pero es que ahí te va, Manuel. Lo que pasa es que aquí hay un problema. Ya existe un antecedente y ellos dijeron que no era válido y que no tenían razón. Entonces él mismo te está respondiendo. Sí, nosotros en aquel momento pensamos eso y tú, Suprema Corte, nos dijiste que no, porque las reformas constitucionales no tenían ninguna vía que se pudiera hacer valer, a menos de las vías de inconstitucionalidad por parte del 33.3% de la Cámara de Diputados o de Senadores, por parte de un bloque de partido político o por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Situación que no se da. Entonces, él mismo se está dando la respuesta, pero como en política el chiste es tratar de sacar provecho, pues él dice, es que ustedes argumentaban esto hace 10 años, sí, efectivamente, y ustedes nos dijeron que no procedía, entonces, ¿por qué ahora sí quieres que proceda? Correcto. César Gutiérrez Priego, debe de saber el público que originalmente
no te habíamos invitado a este espacio para hablar del tema de la Suprema Corte y el Poder Judicial. Realmente hay un asunto también bastante importante, que es la salutación, ¿verdad? Es el término correcto, la salutación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El día de hoy asiste la presidenta Claudia Sheinbaum al campo militar, Campo Marte, y lo hace en compañía de los nuevos secretarios de Defensa Nacional y de Marina, el general Trevilla y el almirante Morales. De hecho, se trata, tengo entendido, querido César, que pues sería hoy oficialmente declarada la primer comandanta, porque es con A, comandanta, y ya lo dijo el propio general Trevilla, pero para que no me echen la culpa a mí porque ya sabes que de repente hay medio un hipersensible de repente ahí en redes sociales y que se cree hijo de Mario Vargas Llosa y demás. Bueno, el propio general de las Fuerzas Armadas, Ricardo Trevilla, lo dice, así lo mencionó. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos mexicanos, y a partir de este momento, como una contribución que hace la Secretaría de la Defensa Nacional a la política pública de posicionamiento de la mujer y a su valiosa contribución que hace a este país, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. El ejército ya lo reconoció, primo hermano. ¿Qué vas a andar discutiendo por la letra E? Pero fíjate, con todo respeto, Manuel, me parece que es incluso tratar de negarles un logro más a las mujeres, ¿no? En cuanto a política, en cuanto a gramática, sintaxis, en cuanto al lenguaje. Y me gusta por eso cuando la doctora Claudia Sheinbaum dice, es que es presidenta con A, porque lo que no se dice no existe. Y hoy, en un gesto no solo importante, sino que te demuestra lo bien recibida que ha sido la presidenta, se le reconoce como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Se acabó la discusión. No me importa lo que diga la Real Academia Española, no me importa lo que diga la lingüística, no me importa lo que mencionen y señalen algunas otras personas. El mismo general secretario, y a partir de hoy será la forma en cómo se llamará a la presidenta de México, que es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, les guste o no. Y fíjate, este es un ritual militar muy importante porque es el reconocimiento donde es una ceremonia militar, pero pues es realmente un ritual, ¿no? Pero es una ceremonia militar en donde se presenta la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas con sus tropas y a su vez los altos mandos militares se presentan con la comandanta suprema. Ahora son mucho más conocidos estos actos. ¿Por qué? Porque ha habido una gran apertura por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, pero estos actos se llevan desde hace 50, 60 años en el país. Y me parece que esto es importante porque la gente se da cuenta y está con la posibilidad de ser mucho más cercano a sus Fuerzas Armadas, ¿no? Y vimos al general secretario, al comandante del Ejército Mexicano, al comandante de la Fuerza Aérea, al comandante de la Guardia Nacional y por supuesto vimos también al secretario de Marina, ¿no? Con la Armada de México. Y me parece que no solo es un gran detalle, sino que tú te puedes dar cuenta el recibimiento que tuvo por parte de las tropas mexicanas, en las cuales se demuestra que fue muy bien aceptada la doctora como comandanta suprema. Correcto. Estimado César Gutiérrez Priego, yo te agradezco mucho estos minutos que dedicas a la audiencia de los Reporteros MX. Te agradezco bastante darle claridad y sobre todo en tu tiempo libre, el triple de gracias. Mira, te comento rápido. Me encuentro en Progreso, Yucatán, porque el día de mañana van a inaugurar una biblioteca con el nombre de mi abuelo materno, César Alfredo Priego Broca, abogado, y en la escuela Carlos Marx, mi abuelo fue el fundador, donó esa escuela, la fundó y fue director. Entonces algunas personas me dicen, bueno, licenciado, es que usted se volvió izquierdoso a lo mejor de unos años para acá. No, desde mis abuelos yo ya era izquierdoso, ¿no? O sea, imagínate, a mi abuelo se le ocurrió ponerle Carlos Marx a la secundaria de Progreso, Yucatán.
y el día de mañana vamos a estar muy temprano ahí, va a ser un evento muy bonito, yo me siento muy orgulloso, yo me llamo César por mi abuelo, y la verdad es que lo quería compartir contigo, por eso me vine a Progreso, porque mañana estaremos desde muy temprano ahí, y la verdad estoy orgulloso de mis raíces, de mi gente, y para que vean, ¿no? Yo se los he explicado muchas veces, yo me volví fifí de grande, no fui siempre fifí, más bien somos rojillos en mi casa y desde hace muchos años. Querido César, te agradezco mucho tu tiempo, te envío un fuerte abrazo y en una de esas te encuentras a Los Ángeles Azules allá en Puerto Progreso. Por cierto, hay mucho yucateco que ya te va a asediar, que va a buscar allá en Progreso, según me dice en el chat, todo el sureste mexicano ahorita va rumbo a Puerto Progreso, querido, para sacarse. Se han portado de una forma espectacular, como no tienes idea. Te manda muchísimos saludos la gente y aparte voy a dar una sorpresa porque me acompaña una amiga en común que nos va a ayudar ahí a hacer algunos reportajes y algunas cosas. Pero bueno, te mando un abrazo, mi querido Manuel. Y sí, hay muchas personas que te han mandado muchos saludos e incluso me han dado algunos regalitos para cuando te vea dártelos. Muchas gracias, muchas gracias. Tacos de cochinita pibil siempre se agradecen. Bomba, eso bomba. Me los como yo, tú tranquilo, no te preocupes. Bueno. Un fuerte abrazo, querido César, cuídate mucho. Otra vuelta, mi querido Manuel. Hasta luego. Es el abogado.